Thor está de regreso. Aunque indigno de levantar su martillo Mjolnir, él, una vez más, es el dios del trueno. Pero muchas cosas han cambiado. Después de arrasar los 9 reinos, Malekith y sus aliados, incluido el propio padre biológico de Loki, el rey de los gigantes de hielo, Laufey, han invadido finalmente el último reino, Midgard. Los dioses de Asgard se han unido con los héroes de la Tierra para luchar contra la invasión de Malekith. Finalmente, arrepentido por su papel en la construcción del ejército de Malekith, Loki intervino para salvar a su madre adoptiva Freyja del asalto. Y así, para Loki, dios de las travesuras, la guerra parece haber llegado a su fin, cuando Laufey lo recogió y se lo comió. Loki no puede decir que recuerda haber nacido, pero bien recuerda el día en que empezó a vivir. Estaba escondido en las mazmorras de Asgard después de que una broma suya hubiera enfurecido a Odín. Supone que nunca sabrán si el beso de Thor pudo haber convertido a ese Vilgesheim en una princesa. Fue allí en la oscuridad, donde lo encontró, enjaulado y medio muerto. El hombre que cambiaría su vida. Un mago llamado Eldred, el hombre que le enseñó magia. El primer hombre al que mató. Loki no sabe dónde ni cómo llegó allí, en medio de un montón de cuerpos asesinados por una guerra. Hasta que su versión antigua aparece. Él fue quien hizo todo eso. Loki sigue recordando. Eldred había estado encerrado en la mazmorra tanto tiempo que incluso había olvidado la ofensa que una vez le había dado al padre de todo para que lo encarcelaran. Y lo único que podía recordar eran sus trucos de magia. Eldred le enseñó un truco por cada barra de pan o taza de sopa que podía sacar de la cocina. Loki aún era un niño, pero ya lo suficientemente astuto como para saber que no debía llenar el estómago de Eldred hasta el fondo, para que no recobrara todas sus fuerzas y escapara. Porque sin Eldred no habría habido más trucos de magia. Y sin magia, su vida, esa vida, habría terminado hace mucho tiempo. La otra versión de Loki explica que ese era un plan genial. Eso debía haber dejado a su arrogante hermano finalmente humillado y sin querer volver a ese amado Midgard. Pero esa maldita Erika la Roja y sus trucos vikingos femeninos estropearon su plan. Loki recuerda vagamente esa guerra, pero no recuerda esa reunión con él mismo. Lo que significa que eso es una especie de confusa tontería de los viajes en el tiempo. Pero Loki aún no puede recordar de cómo llegó allí, o lo que estaba haciendo en su tiempo libre antes de... En ese instante, alguien se atraviesa, un niño cargando los cadáveres, para quemarlos. Es Malekith, trabajando para el maestro enterrador. Loki queda sorprendido, y es que el pequeño Malekith solo es un esclavo de guerra de elfos oscuros. La otra versión de Loki cree que seguramente estará muerto antes que acabe el día. Pero Loki sabe que no será así. Malekith vivirá una vida de horror y penurias, uno que lo dejará espantosamente fuerte e irreparablemente marcado, y para siempre maldito. Y a través de todo eso, nunca perderá el gusto por los frutos enfermizos y podridos de los que vio forzado a darse un banquete cuando era niño. Los frutos de la guerra, una guerra que el mismo Loki comenzó, y cree que es su culpa, cree que él creó a Malekith, y es el responsable de la guerra de los reinos. Pero en realidad, los elfos oscuros siempre han estado haciendo una guerra u otra. La otra versión de Loki no necesitó mucho esfuerzo para conseguir que empezaran esa guerra para su diversión, aunque está bastante orgulloso del nivel de depravación que pudo inspirar. Loki sabe que debe detener eso, debe impedir que Malekith tenga esa vida, pero su cuerpo se vuelve incorpóreo y no puede hacer nada. La versión antigua de Loki quiere que recuerde qué fue lo que les hizo. En ese instante, Loki empieza a recordar. La guerra de los reinos se desataba en Midgard. Salvó a su madre, y Laufey se lo comió. Y ahora, tal y como siempre quiso, estar tan cerca de su padre, ahora está lo más cerca posible, deslizándose por su garganta mientras hablan. Loki cree que ese es el Hel, su Hel. Sin embargo, su otra versión aclara que no lo es, pero desearía que así lo fuera antes de que tenga sus visitas. Loki se enfurece, trata de utilizar su magia para tener respuestas a esa especie de juego retorcido. Pero esa es una pelea que no puede ganar. Su versión antigua cree que es bueno ver que aún le queda un poco de lucha en sus últimos momentos, y espera que le den a su padre una buena diarrea. Finalmente, Loki es derribado, y puesto en el cuerpo de uno de los cadáveres de elfo que están siendo llevados por el pequeño Malekith. El rey de los gigantes helados, Laufey, está asesinando a cada gigante de Utgard que no responda a tal afrenta, pues alguien se atrevió a dejar flores en su puerta. Loki sabe que fue una mala elección de su parte dejar rosas de hielo, pero en su defensa nunca había celebrado el Día del Padre antes. Eso ocurrió hace semanas, y no lo detuvo, y tampoco puede detenerlo ahora. Pero después de todo,
Esos son gigantes helados. Si no están asesinando a alguien más, generalmente se están brutalizando unos a otros. Esa es su forma de vida. Loki trata de comprender lo que sucede, pues hace poco se familiarizaba con la antigua versión vikinga de él mismo. Y ahora, ese pequeño Loki enfrente vendría a ser el presente, o el presente que debería haber sido al menos, hasta que se fue y tuvo otros planes. Loki cree que eso no es justo, pues él no quería nada de eso, tampoco quería volver a ser el villano. Pero todo fue por culpa de Lady Freya, cuando su daga envenenada la tocó. Loki sabe que hizo lo que tenía que hacer para salvarla, y lo haría de nuevo. Pero el pequeño Loki no cree que eso sea verdad. Así llegan a su hogar, el cual cree que es una ratonera. Quiere saber si hay algo más allí, si ese no es el mayor error que ha cometido en su larga y lamentable vida. Loki encuentra el retrato de su madre. Sabe que las Nords están muertas, o al menos dispersas por los vientos, y nadie está escribiendo su destino ahora. Solo depende de cada uno. Pero Loki no lo siente así, nunca le pareció así. Su historia siempre ha sido escrita, y nunca terminó bien, especialmente para ellos. Ha oído decir que siempre debe haber un Thor, y está de acuerdo, pero sabe que es la espada que porta los reinos. Loki siempre ha sido la piedra de afilar. En otras palabras, hizo lo mejor que pudo. Ahora solo quiere que lo lleven lejos de ese miserable lugar y dejarlo sufrir y morir en paz. Pero el joven Loki sabe que no es por él que Loki está allí. En realidad, está allí por él mismo, pero no porque quisiera despedirse o plagiar a algún imbécil para tratar de aprender una o dos tontas lecciones. Está allí porque incluso cuando se está muriendo, no puede evitar admirarse a sí mismo, en toda su depravación y el fracaso, y un martirio barato y patético. Loki solo quiere saber cómo terminará todo eso. En ese instante, el joven Loki hace uso de su magia para enseñarle el final. Una versión malvada de Loki aparece. Es así como muere Ego, el último de los mundos vivientes, y en la lava que brota de sus venas, Loki renace. Loki, el carnicero de todo. Y así surge el fin de todo lo que siempre fue. Loki, sorprendido, no cree que eso sea real. Después de todo, ya se está muriendo, y eso no puede ser lo que será de él. Cree que es una mentira o su versión futura lo ha escuchado. Aclara que no es una mentira. Después de todo, no queda nadie para que la escuche. Ese pequeño Loki debe entender que ese es el final de los tiempos, para todo, excepto para ellos. Pero Loki trata de alejarlo. No está dispuesto a que eso termine así. No será el mayor monstruo que jamás haya existido. La versión futura de Loki sabe que aparte de ser el mayor monstruo, también es el más poderoso que jamás vivirá, gracias al poder de la necroespada. Loki cree que eso no pasará si nunca vive tanto tiempo. Sin embargo, su versión futura sabe que está allí solo porque quería que Loki supiera que por mucho que se adore, no es el Omega, no es el mejor Loki, y ahora terminará su trabajo de una vez por todas. Al fin irá por su hermano de todo, para su despedida final. Loki aún no cree que todo eso sea real, sabe que se está muriendo, su padre se lo comió. Todo eso debe estar sucediendo en su propia mente. Se está haciendo eso a sí mismo, torturándose a sí mismo. Sabe que puede detenerlo, solo tiene que concentrarse y sentir él. Así, Loki de niño se volvió muy hábil en magia, todo gracias a las enseñanzas de Eldred, desde su celda en Asgard. De hecho, se volvió tan hábil, tan consumido por los caminos de la hechicería con el poder ilimitado que de repente recorría dentro de él, que olvidó que Eldred existía. Para cuando volvió a su celda, ya se había muerto de hambre. Se dio cuenta que lo había matado, y entonces empezó a llorar. Pero entonces una voz vino de algún lugar dentro de él, diciendo que no fue su culpa. Ese Eldred habría muerto de hambre hace mucho tiempo si no fuera por él, así que realmente no lo había matado. Y esa fue una mentira difícil de tragar, pero lo hizo. Desde entonces, las mentiras que se dice a sí mismo han sido mucho más fáciles. Mientras Loki, aún dentro del estómago de su padre, es consciente que sigue vivo, pero sufre y solo desea morir. Esta historia continuará. Saludos a Aleso Bermúdez Galán de Puebla, César Alexis Gómez de Tacna, Perú, Comando Fénix, Fernando San, Francisco Ramírez, Jake Bayón de Lima, Perú, Jorge Edgardo Meléndez de Panamá, Kevin Torrealba, Marcos Altamirano de Pujili, Ecuador, Mauricio Licona, Ronnie Fernando y Wilfredo Antonio López Enríquez. No olvides darle tu poderoso like, compartirlo en tus redes sociales, dejar tu comentario y por supuesto suscribirte si aún no lo has hecho. Esto fue Amazing Comics.